El teléfono vibró contra la encimera de mi cocina y supe antes de mirar que era papá. 15 de noviembre, igual que todos los años. Su convocatoria anual de acción de gracias disfrazada de invitación. Mis manos temblaron ligeramente mientras deslicé para contestar, ya sintiendo ese nudo familiar formándose en mi estómago. Esperanza, tu madre y yo te esperamos a las 3 en punto este año. Nada de esa tontería de llegar tarde por moda. Su voz llevaba ese tono que había aprendido a temer, el que significaba que él ya había decidido cómo irían las cosas, y mi opinión era irrelevante. Presioné mi palma contra la encimera de granito, tranquilizándome. Papá, de hecho quería hablarte sobre Acción de Gracias. Diego y yo estábamos pensando en empezar nuestra propia tradición este año, tal vez tener la cena en nuestra casa. El silencio se extendió tanto que me pregunté si se había cortado la llamada. Entonces vino esa risa, la que me hacía sentir de 12 años otra vez, parada en su oficina mientras él me explicaba por qué no era lo suficientemente inteligente para la clase de matemáticas avanzadas que había rogado tomar. Acción de gracias es para la familia verdadera, Esperanza. Quédate lejos si quieres jugar a la casita con tu noviecito, pero no esperes que pretendamos que importa. Las palabras golpearon como un golpe físico, pero fue su siguiente comentario el que hizo que mi visión se nublara. Tal vez cuando crezcas y dejes de ser tan egoísta, entenderás lo que realmente significa la familia. La línea se cortó, dejándome mirando mi reflejo en la pantalla negra. Me quedé ahí mirando mi teléfono por lo que se sintió como horas, pero probablemente fueron solo minutos. Mi pecho se sentía apretado, como si alguien hubiera envuelto bandas elásticas alrededor de mis costillas y siguiera tirándolas más fuerte. Esto no era nuevo. Papá me había estado menospreciando toda mi vida, pero algo sobre hoy se sentía diferente. Tal vez fue la forma en que dijo familia verdadera, como si 32 años de ser su hija no significaran nada. Diego me encontró todavía sentada en la isla de la cocina cuando llegó del trabajo, su cinturón de herramientas aún colgando de su cintura, polvo de construcción en su cabello oscuro. «Hola, hermosa. ¿Cómo fue tu...?» Se detuvo a mitad de frase, asimilando mi expresión. ¿Qué pasó? Amaba eso de él, sin charla trivial, sin pretender que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Había aprendido a leerme durante los últimos 2 años. Había aprendido que mi familia podía reducirme a escombros con una sola llamada telefónica. Papá llamó sobre Acción de Gracias. No necesitaba decir más. Diego conocía la rutina. Sabía sobre las actuaciones de mando anuales, la forma en que mis padres me trataban como una obligación inconveniente en lugar de su única hija. Sacó el banco junto a mí, su mano callosa cubriendo la mía. «Déjame adivinar, ¿su manera o la carretera?» Asentí, sintiendo esa familiar quemadura detrás de mis ojos. Pero entonces algo cambió en mi pecho, un endurecimiento que nunca había sentido antes. «Dijo que no soy familia verdadera». Las palabras salieron planas, sin emoción. La mandíbula de Diego se tensó. Había conocido a mis padres exactamente una vez, en mi cena de cumpleaños el año pasado. Habían pasado toda la noche tratándolo como ayuda contratada, haciendo preguntas punzantes sobre sus perspectivas de carrera y si planeaba hacer algo de sí mismo. Me disculpé durante semanas después, pero Diego solo me abrazó y dijo que lo que importaba era cómo me sentía yo, no ellos. ¿Sabes cuál es la parte loca?, continué, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. He estado pagando su cuenta de calefacción durante 3 años, $6,500 cada invierno, deducidos automáticamente de mi cuenta. Ni siquiera saben que yo sé sobre sus problemas financieros. Saqué mi aplicación bancaria, desplazándome al pago programado. Mamá lo mencionó una vez, llorando sobre lo caro que se estaba volviendo todo. Así que llamé a la compañía de servicios públicos, configuré los pagos anónimamente. Piensan que es algún tipo de programa de asistencia. Diego miró la pantalla del teléfono mostrando el pago programado, su expresión cambiando de confusión a algo más duro. Espera.
¿Has estado pagando su cuenta de calefacción? ¿Durante 3 años? Asentí, sintiéndome de repente tonta. Esperanza, eso es mucho dinero. Dinero que podríamos haber usado para el enganche de la casa, o tus préstamos estudiantiles, o... Se detuvo, pasándose una mano por el cabello. Lo siento, es tu dinero. Solo... ¿Por qué no me lo dijiste? La pregunta se quedó entre nosotros como humo. ¿Por qué no se lo había dicho? Porque admitir que todavía estaba tratando de comprar el amor de mis padres a los 32 años se sentía patético. Porque explicar que prefería prescindir de vacaciones o ropa nueva antes que dejarlos congelarse se sentía demasiado complicado. Porque alguna parte de mí esperaba que si solo daba lo suficiente, hacía lo suficiente, finalmente me verían como digna de respeto básico. Son mis padres, dije débilmente, pero las palabras sabían agrias. La expresión de Diego se suavizó y me acercó contra su pecho, su camisa de trabajo áspera contra mi mejilla. Eres una buena hija, Espe, mejor de lo que se merecen. Su voz era gentil, pero podía oír la ira debajo, no hacia mí, sino por mí. Esa distinción importaba más de lo que él jamás sabría. Me aparté, mirando mi teléfono otra vez. El pago estaba programado para mañana, como siempre. 1 de diciembre, justo cuando el frío realmente pegaba. Mi dedo se cernió sobre el botón de cancelar. ¿Qué si no lo pagara este año? Las palabras salieron apenas por encima de un susurro. Diego se quedó muy quieto. ¿Qué si simplemente parara? ¿Te refieres permanentemente? Podía oírlo tratando de mantener su voz neutral, sin querer influenciarme de ninguna manera. Ese era Diego, siempre dejándome tomar mis propias decisiones, incluso cuando probablemente tenía opiniones, especialmente cuando se trataba de mi familia. Quiero decir, ¿qué pasaría si lo cancelara ahora mismo? ¿Si tuvieran que descifrar su propia cuenta de calefacción por una vez? Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Esto se sentía más grande que el dinero. Se sentía como cortar el último hilo que me conectaba a ellos. El hilo al que me había estado aferrando, esperando que significara algo. Me dijeron que no soy familia verdadera, así que tal vez es hora de que deje de actuar como una. Antes de que pudiera perder el valor, presioné cancelar. El pago desapareció de mis transacciones programadas. $6,500 quedándose en mi cuenta por primera vez en 3 años. Los siguientes días pasaron en una extraña neblina. Seguí revisando mi cuenta bancaria, casi esperando que el pago reapareciera, como si mi dedo nunca hubiera presionado ese botón. Pero ahí estaba. O más bien, ahí no estaba. $6,500 sentados en mi cuenta corriente, en lugar de fluir a la compañía de gas. Me sentía enferma y liberada al mismo tiempo, como si hubiera saltado de un acantilado y no estuviera segura si estaba volando o cayendo. Diego no presionó, pero lo casé observándome con esos ojos cuidadosos que desarrollan los contratistas, la mirada que dice que están calculando paredes de carga y preguntándose qué podría colapsar. Miércoles por la noche, 2 días antes de Acción de Gracias, finalmente habló mientras hacíamos la cena. Sabes que no tienes que ir mañana, ¿verdad? Podríamos manejar hasta la casa de mi hermana en Puebla, o simplemente quedarnos aquí y hacer nuestro propio guajolote. Sus manos estaban firmes mientras picaba cebollas, pero podía oír la pregunta debajo. ¿Estás bien? No voy a ir. Las palabras salieron más firmes de lo que esperaba. Terminé de pretender que aparecer para ser insultada cuenta como tiempo familiar. Diego asintió, alivio evidente en la forma en que sus hombros cayeron. Bien, te mereces algo mejor que eso. Comimos pasta y vimos películas viejas, y por primera vez en semanas no tenía ese nudo familiar de temor en mi estómago sobre las próximas fiestas. La mañana del jueves llegó fresca y brillante. Mientras otras familias discutían sobre temperaturas de guajolote y partidos de fútbol, Diego y yo dormimos hasta tarde, hicimos hot cakes y dimos una larga caminata por el vecindario. Mantuve mi teléfono en silencio
ignorando las inevitables llamadas y mensajes de mis padres exigiendo saber dónde estaba. Alrededor del mediodía, la curiosidad finalmente me ganó. 7 llamadas perdidas de mamá. 12 mensajes de texto, escalando de confundida a enojada a suplicante. ¿Dónde estás? Tu padre está furioso. Esto es tan irrespetuoso. Por favor, ven. Hice tu relleno favorito. Esperanza, contesta tu teléfono. Me estás rompiendo el corazón. Se los mostré a Diego, quien los leyó por encima de mi hombro con creciente disgusto. Mira eso, dijo en voz baja. Ni uno solo pregunta si estás bien o se disculpa por lo que dijo tu papá. Todo es sobre cómo tu ausencia los afecta a ellos. Tenía razón. Incluso los viajes de culpa de mamá eran sobre sus sentimientos, su corazón, su decepción. Nada sobre por qué podría haber elegido quedarme lejos. Nada reconociendo que tal vez, solo tal vez, que te digan que no eres familia verdadera podría doler lo suficiente para mantener a alguien en casa en acción de gracias. El fin de semana pasó en silencio, pero el lunes trajo la llamada que había estado temiendo y anticipando en igual medida. El número de mamá brilló en mi pantalla a las 8 de la mañana, y algo en mi intestino me dijo que esto no era sobre sobras de guajolote o sentimientos heridos. Contesté en el cuarto timbre, mi taza de café temblando ligeramente en mi mano libre. Esperanza. Su voz era diferente, tensa de una manera que nunca había oído antes. Necesitamos hablar. Sin hola, sin cómo estás, directo al negocio. Mi madre, que podía estirar una conversación sobre el clima en una prueba de 20 minutos, estaba siendo directa. Eso me asustó más de lo que gritar habría hecho. La asistencia de calefacción se detuvo. Las palabras salieron planas, fácticas. 3 años de ayuda, y de repente nada. La compañía de gas dice que el programa que estaba cubriendo nuestra cuenta simplemente terminó. $6,500, Esperanza. Eso es lo que debemos ahora, y el invierno apenas ha empezado. Podía oír a papá en el fondo, su voz un rugido bajo de ira que no podía distinguir completamente. Están amenazando con cortar nuestro gas si no pagamos para el viernes. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve mi voz firme. Eso es terrible, mamá. ¿Han buscado otros programas de asistencia? El silencio se extendió tanto que me pregunté si había colgado. Entonces vino algo que nunca había oído de mi madre antes. Un sollozo. No las lágrimas delicadas que usaba para manipular a papá para que le comprara cosas, sino llanto real, crudo. No podemos pagarlo, Esperanza. El orgullo de tu padre no lo dejará admitirlo, pero apenas estamos sobreviviendo desde que se jubiló. El pago de la casa, las cuentas médicas de su cirugía del corazón el año pasado. Hemos estado viviendo de tarjetas de crédito y oraciones. Otro sollozo. No sé qué vamos a hacer. Parte de mí quería ceder ahí mismo, transferir el dinero y pretender que nada de esto había pasado. Pero las palabras de Diego resonaron en mi cabeza. Incluso ahora, ella no estaba preguntando por mí. No estaba reconociendo lo que papá había dicho o disculpándose por cómo me habían tratado. Solo esperaba que arreglara su problema como siempre había hecho, invisiblemente y sin reconocimiento. Mamá. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde venía esa asistencia? ¿3 años de tiempo perfecto, cubriendo tus costos exactos de calefacción? El llanto se detuvo abruptamente. En el fondo, el rugido de papá también se quedó callado. ¿Alguna vez pensaste en hacer preguntas sobre un programa que parecía demasiado bueno para ser verdad? El silencio del otro lado me dijo todo lo que necesitaba saber. Estaban empezando a unir las piezas. Esperanza. La voz de papá vino a través del teléfono ahora, aguda y exigente. Le había quitado el teléfono a mamá y podía imaginarlo parado en su cocina, su cara ese tono particular de rojo que significaba que estaba a punto de explotar. ¿Qué exactamente estás insinuando? Pero debajo de la fanfarronería oí algo que nunca había oído de él antes. Incertidumbre. Miedo. Tal vez. No estoy insinuando nada, papá.
Estoy haciendo una pregunta directa. En 3 años, ¿alguna vez te preguntaste quién estaba pagando tu cuenta de calefacción? ¿Alguna vez pensaste que era extraño que este programa misterioso de asistencia cubriera tus costos exactos, hasta el centavo cada año? Mis manos estaban temblando ahora, pero mi voz se mantuvo firme. Diego apareció en la puerta, atraído por mi tono, y se recostó contra el marco con los brazos cruzados, listo para atraparme si caía. Tú. La palabra salió como una acusación. Has estado... ¿Cómo pudiste incluso... Nunca te pedimos nada? Su voz se quebró en la última palabra, lo que habría sido gracioso si mi corazón no estuviera tratando de salir de mi pecho. ¡Nunca te pedimos dinero! No, no pidieron. Solo me dejaron saber cuánto estaban luchando, cuán preocupados estaban por las cuentas, cuán caro se estaba volviendo todo. Y luego actuaron sorprendidos cuando la ayuda apareció mágicamente. Tomé una respiración temblorosa. ¿Sabes qué es gracioso, papá? Has estado viviendo de mi caridad durante 3 años, mientras me tratas como si no importara, diciéndome que no soy familia verdadera mientras te mantuve cálido durante 3 inviernos. La voz de mamá vino débilmente. Estaba llorando otra vez, pero más suave ahora. Esperanza, no sabíamos. Pensamos que era del condado o del programa de asistencia de la iglesia. Sus palabras se desvanecieron, probablemente dándose cuenta de lo débil que sonaba. Habían estado tan ansiosos de aceptar ayuda de extraños, pero nunca habían considerado que su propia hija podría ser la fuente. Bueno, ahora lo saben, dije, sorprendida por lo calmada que sonaba. Y ahora también saben por qué la asistencia se detuvo. Me dijiste que Acción de Gracias era para familia verdadera, papá. Así que pensé que mi dinero debería ir a familia verdadera también. El silencio se extendió tanto que me pregunté si habían colgado. Entonces la voz de papá regresó, más pequeña de alguna manera, despojada de su autoridad usual. Esperanza, espera, ¿podemos hablar de esto? Tal vez dijimos algunas cosas. Pero ya me estaba moviendo, ya estaba decidiendo. Por primera vez en mi vida, yo era la que tenía el poder de terminar una conversación con mis padres. Tengo que irme, papá. Buena suerte con la cuenta de calefacción. Colgué antes de que pudiera responder, mi dedo temblando mientras tocaba el botón rojo. El teléfono empezó a sonar otra vez inmediatamente, pero solo lo miré zumbando en el mostrador como una avispa enojada. Diego se acercó y gentilmente lo volteó boca abajo. Luego me abrazó. No estaba llorando. Me sentía demasiado vacía para lágrimas. En cambio, había esta extraña ligereza en mi pecho, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 32 años, y finalmente exhalé. ¿Cómo te sientes?, preguntó cuidadosamente, su barbilla descansando encima de mi cabeza. Era una pregunta tan simple, pero nadie en mi familia me la había preguntado jamás. Me decían cómo debería sentirme, o cómo mis sentimientos estaban mal, o cómo mis sentimientos los afectaban, pero nunca solo... ¿Cómo te sientes? Libre, dije, y lo decía en serio. Aterrorizada, pero libre. Las llamadas siguieron llegando cada pocas horas durante los siguientes 2 días. Las dejé ir al buzón de voz, pero escuché cada una, viendo las tácticas de mis padres evolucionar en tiempo real. Primero vino la ira, la voz de papá tensa con rabia, exigiendo que llamara de vuelta inmediatamente, amenazando con manejar si no respondía. Luego vino la negociación, la voz temblorosa de mamá prometiendo que lo harían mejor, que podrían resolver las cosas como familia. Para el miércoles, la desesperación se había instalado. Esperanza, por favor. La voz de mamá era apenas por encima de un susurro en el último mensaje. La compañía de gas viene mañana a desconectar el servicio. Se supone que va a nevar este fin de semana. Tu padre está demasiado orgulloso para rogar, pero yo no. Te estoy rogando. Te pagaremos de alguna manera. Arreglaremos esto. Solo por favor no nos dejes congelar. Esa casi me quebró. Me senté en mi carro afuera del supermercado, escuchando a mi madre suplicar a través del altavoz del teléfono, y sentí esa culpa familiar regresando. La hija que habían criado, entrenada para arreglar sus problemas y absorber sus emociones,
quería manejar inmediatamente con un cheque. Pero algo que Diego había dicho siguió resonando en mi cabeza. No puedes comprar amor que nunca estuvo en venta. En lugar de llamar de vuelta, hice algo que nunca había hecho antes. Llamé a mi tía Carmen, la hermana mayor de papá que vivía a 2 estados de distancia, pero de alguna manera siempre sabía los chismes familiares antes que nadie más. Querida, me preguntaba cuándo finalmente llamarías, dijo sin preámbulos. Me enteré sobre Acción de Gracias. Y antes de que preguntes, tu madre ya me llamó llorando sobre la situación de la cuenta de calefacción. Mi estómago se hundió. ¿Te contó sobre el dinero? Tía Carmen se rió, pero no fue un sonido feliz. Oh, querida, le contó a todos. Llamó a media familia buscando a alguien que los sacara del problema. Nos contó a todos sobre su hija desagradecida que había estado pagando secretamente sus cuentas y luego los cortó por despecho. Las palabras golpearon como agua helada. Ha estado pintándote como la villana en esta historia, cariño. Pensé que deberías saberlo. Cuéntame tu versión, dijo tía Carmen firmemente, porque la historia que estoy escuchando no suena como la sobrina que conozco. Así que lo hice. Le conté todo, sobre el desprecio de papá en Acción de Gracias, sobre 3 años de pagos anónimos, sobre ser llamada no familia verdadera mientras literalmente los mantenía cálidos. Le conté sobre los mensajes de voz que nunca preguntaban si estaba bien, solo exigían que arreglara su problema. Tía Carmen escuchó sin interrumpir, haciendo pequeños sonidos de comprensión que recordaba de las visitas de la infancia. Bueno, diablos, dijo finalmente. Esa no es la historia que tu madre contó para nada. Hizo que sonara como si hubieras tenido alguna discusión tonta y decidido castigarlos financieramente. Podía oírla encendiendo un cigarrillo, un hábito que nunca había logrado dejar a pesar de las quejas del tío Mauricio. Querida, necesito que sepas algo. Tus padres me llamaron, al tío Mauricio, a tu primo Roberto. Incluso se comunicaron con el viejo amigo del ejército de tu padre en Guadalajara. Le están diciendo a todos que estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa, que te has vuelto vengativa y cruel. La traición golpeó más fuerte de lo que esperaba. Una cosa era que me trataran mal en privado, pero voltear a toda la familia contra mí se sentía como un nuevo nivel de crueldad. Pero aquí está la cosa, continuó tía Carmen, su voz volviéndose más aguda. He visto a tu padre menospreciarte toda tu vida. He visto cómo te tratan en las reuniones familiares, como si fueras alguna obligación con la que están atascados. Así que cuando tu madre llamó llorando sobre su hija desagradecida, tuve preguntas. Mi garganta se sentía apretada. ¿Qué tipo de preguntas? El tipo que la hizo muy incómoda, como por qué su hija de repente se voltearía contra ellos después de 32 años de ser la hija perfecta. Como qué exactamente se dijo para hacerte faltar a Acción de Gracias por primera vez. Como por qué nunca mencionaron esta asistencia misteriosa de calefacción antes, pero ahora de repente todos necesitan saber que su hija estaba detrás de ella. Tía Carmen tomó una larga calada. Gracioso, como tu madre se quedó muy callada cuando empecé a hacer preguntas específicas. El alivio me inundó tan repentinamente que tuve que sentarme. Alguien me creía. Alguien veía a través de su narrativa. ¿Entonces qué pasa ahora? Pregunté, sintiéndome como una niña perdida a pesar de ser una mujer adulta. Ahora decides qué tipo de relación quieres con ellos en el futuro, dijo simplemente. Pero querida, necesito que entiendas algo. Esto ya no es sobre el dinero. Esto es sobre ellos dándose cuenta de que no pueden controlarte y están en pánico. Gente como tus padres no saben cómo amar sin control. Cuando quitaste ese poder, rompiste algo que no se puede arreglar. Sus palabras se asentaron sobre mí como una manta pesada. Tenía razón. La cuenta de calefacción era solo dinero, pero lo que realmente había cancelado era su habilidad de darme por sentada. La tarde del viernes trajo la confrontación que había estado temiendo y anticipando en igual medida. Estaba entrando a mi camino de entrada después del trabajo cuando vi la camioneta de papá estacionada en la calle, él y mamá sentados en mi porche como si pertenecieran ahí.
Mis manos agarraron el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Nunca habían aparecido así en mi casa antes. Esto era un nuevo nivel de desesperación. Me senté en mi carro por un minuto completo, observándolos a través del parabrisas. Mamá se veía más pequeña de alguna manera, encorvada en su abrigo de invierno a pesar del clima templado. Papá siguió revisando su reloj, esa impaciencia familiar radiando de él incluso desde 50 pies de distancia. Cuando me vio en el carro, se levantó y saludó, como si esta fuera alguna visita social casual en lugar de una emboscada. Esperanza. Gracias a Dios. Mamá corrió hacia mí mientras salía del carro, su cara manchada de lágrimas e hinchada. Hemos estado esperando 2 horas. Necesitamos hablar. Papá siguió más lentamente, su expresión más difícil de leer que de costumbre. Por una vez, no estaba liderando la carga, no estaba inmediatamente tomando control de la situación. Eso me asustó más de lo que su ira habría hecho. No hay nada de qué hablar, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Dejaste clara tu posición en Acción de Gracias. No soy familia verdadera, ¿recuerdas? Papá se encogió como si lo hubiera abofeteado y algo en su cara se desmoronó. Esperanza, estaba enojado. Dije cosas que no quería decir. ¿Sabes cómo me pongo cuando... ¿Cuándo qué, papá? Cuando alguien no hace exactamente lo que quieres. Cuando alguien tiene la audacia de sugerir sus propios planes. Mamá se puso entre nosotros, sus manos revoloteando como pájaros nerviosos. Por favor, ¿podemos entrar? Los vecinos están empezando a mirar. Tenía razón. La señora Fernández de enfrente estaba pretendiendo regar sus plantas ya empapadas, mientras obviamente escuchaba. Pero por primera vez en mi vida, no me importaba quién estuviera viendo nuestro drama familiar desarrollarse. No, mamá. Vamos a tener esta conversación aquí mismo, ahora mismo. Mi voz se llevó por toda la calle silenciosa, y vi a la señora Fernández abandonar toda pretensión de jardinería. ¿Quieren saber por qué corté su asistencia de calefacción? Es porque finalmente me di cuenta de que ninguna cantidad de dinero, ninguna cantidad de ayuda, ninguna cantidad de ser la hija perfecta iba a hacer que me trataran con respeto básico. La cara de papá se puso de ese rojo familiar, pero cuando abrió la boca, no salió nada. Por primera vez en mi memoria, mi padre estaba sin palabras. Mamá trató de llenar el silencio. Querida, apreciamos todo lo que has hecho por nosotros, solo que no sabíamos que eras tú. Y ese es exactamente el problema, interrumpí. Estaban perfectamente felices aceptando ayuda de un extraño, pero nunca han reconocido que su propia hija podría tener algo valioso que ofrecer. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. La boca de papá se abrió y cerró como un pez jadeando por aire, mientras las lágrimas de mamá comenzaron a fluir otra vez. Pero esta vez, no sentí el impulso familiar de consolarla, de arreglar lo que estuviera roto. Solo me quedé ahí, esperando. Te criamos mejor que esto. Papá finalmente logró decir, su voz temblorosa, pero aún llevando ese borde de autoridad que nunca había aprendido a soltar. Así no es como la familia se trata. La ironía era tan espesa que casi me reí. Tienes razón, papá. Así no es como la familia se trata. La familia no descarta los sentimientos de los demás. La familia no le dice a su hija que no es familia verdadera. Y la familia seguramente no toma caridad anónima durante 3 años mientras trata a la persona que la proporciona como basura. Mamá sollozó más fuerte. No sabíamos, Esperanza. ¿Cómo podríamos haber sabido? Pero ya estaba harta de su ignorancia como excusa. No sabían porque nunca hicieron preguntas. Nunca se preguntaron de dónde venía la ayuda porque se sentían con derecho a ella. Así como se sentían con derecho a mi tiempo, mi energía, mi dinero, sin nunca dar nada a cambio. La camioneta de Diego entró al camino de entrada entonces, y sentí alivio inundarme. Asimiló la escena. Mis padres manchados de lágrimas, los vecinos reunidos, mi postura rígida, y caminó directamente a mi lado sin una palabra. Su presencia me tranquilizó, me recordó que tenía familia verdadera ahora,
familia elegida que realmente me valoraba. Esto es lo que va a pasar, dije, sorprendida por lo calmada que sonaba. Voy a entrar con Diego. Ustedes se van a ir y van a resolver su propia cuenta de calefacción, sus propios problemas, sus propias vidas, sin esperar que yo los arregle. La cara de papá se puso morada. No puedes simplemente abandonar a tu familia. No estoy abandonando a nadie. Solo estoy parando la pretensión de que alguna vez fuimos realmente familia para empezar. Mamá hizo un último intento desesperado. Esperanza, por favor. Te amamos. Las palabras que podrían haberme quebrado hace un mes solo rebotaron ahora. No, mamá. Aman lo que hago por ustedes. Aman tener a alguien a quien controlar, a alguien a quien culpar, a alguien que los saque de problemas. Pero nunca me han amado por quien soy, porque nunca se han molestado en averiguar quién es esa persona. 6 meses después, tía Carmen llamó para decirme que se habían mudado a un apartamento más pequeño, que papá finalmente había tragado su orgullo y conseguido un trabajo de medio tiempo en la ferretería. Preguntan por ti a veces, dijo cuidadosamente. Se preguntan cómo estás. Estaba bien, mejor que bien. Diego y yo habíamos dado el enganche de nuestra casa. Había empezado terapia, y por primera vez en mi vida estaba durmiendo toda la noche sin preocuparme por quién necesitaba ser arreglado. Diles que soy familia verdadera ahora, dije, solo que no la de ellos.